Sí, profe. Correcto. Bien, buenas noches. Vamos entonces a dar inicio a esta clase correspondiente a la semana número 5. Voy a compartirles mi pantallita. Ya. Vamos a dar entonces inicio a esta quinta semana. Recordarles que apenas nos queda ya una semana más para lo que es clases. Desde la semana 7 haremos un taller general en donde revisaremos absolutamente todos los temas que hemos visto hasta ahora y haremos un taller bastante parecido a lo que vendrá en el día del examen. La idea es que ustedes puedan aclarar las dudas, ver que todos los temas estén completamente claros y que el día o la semana número 8, que es en donde vamos a rendir ya el examen, no tengamos dificultad y podamos resolver cualquier ejercicio que se nos presente. Entonces, la semana 7 será una semana de refuerzo en donde profundizaremos cada uno de los temas que hemos visto hasta la semana 6, es decir, la siguiente es nuestra última clase de esta primera unidad. La semana 7 haremos el refuerzo y en la semana 8 ustedes rendirán la evaluación de la primera unidad o el parcial 1, ¿no es cierto? Entonces, para esta clase lo que vamos a ver es ecuaciones de valor a interés compuesto y tiempos equivalentes. Sin embargo, creo que voy a dejar por fuera este tema de tiempos equivalentes con la finalidad de que ustedes vayan también interactuando al momento que yo expongo y resolviendo algunos ejercicios que he colocado para que ustedes también interactúen y los resuelvan. Bien. El objetivo de este encuentro va a ser el resolver ejercicios de ecuaciones de valor a tiempo compuesto y tiempos equivalentes, aplicando procedimientos correctamente, evidenciando exactitud y creatividad. Un segundito. Listo, un segundito, está perfecto. Bien. Todo lo que tiene que ver con ecuaciones de valor e interés compuesto trataremos de cubrirlo entonces en esta clase. Haremos ejercicios para que ustedes puedan también participar, resolverlo y ver si efectivamente ha sido comprendido el tema que vayamos impartiendo con la finalidad de que no solamente yo hable, sino que ustedes interactúen, hagan el ejercicio y luego podamos comentar o revisar aquí en clase para estar seguros de que fue completamente claro. Bien. La bibliografía, como siempre, ustedes saben que está colocada en la plataforma o de igual manera cuando ustedes acceden a la biblioteca virtual, tienen la opción de descargar el libro o acceder a ver cualquier tipo de información dentro de biblioteca virtual con su usuario y contraseña. La semana anterior habíamos hecho una revisión del cálculo de la tasa de interés. Habíamos visto la fórmula para calcular el interés, pero partiendo de datos como monto y capital. Y adicional en el ejercicio nos había dado también el tiempo. Utilizamos las fórmulas para hacer el despeje. ¿Se acuerdan de esto? Iba despejando la formulita. Voy a activar mi punterito. Íbamos despejando la fórmula. Bajaba la constante o la letra C. Y luego todo esto para yo poder despejar o eliminar esta n, aplicaba logaritmos a cada lado para que yo pueda convertir este exponente en un producto y ya lógicamente aplicando antilogaritmos, eliminar el logaritmo y despejar la letra i. Si ustedes revisaron, aquí están las fórmulas ya despejadas, aplicando logaritmos, y de igual manera les había indicado que también podemos hacer lo mismo con exponentes y radicales. Estas fórmulas ya las vimos en la clase anterior. Yo les había dicho que era mucho más sencillo trabajar con estas que les estoy presentando. Es decir, el que ustedes trabajen utilizando exponenciales y logaritmos se les va a hacer muchísimo más fácil que aplicando logaritmos. Sin embargo, va a haber, les decía, ocasiones en que obligatoriamente tenga que aplicar un logaritmo para poder despejar la incógnita que yo necesite. Y al momento que ustedes hicieron el deber, deben haberse dado cuenta de que había ejercicios en donde les pedía calcular el tiempo. No es problema esto de aquí, en vista de que ustedes ya tenían la fórmula, ¿no es cierto?, de dónde tomar los datos, pero lo único que tenían que hacer ahora era despejar la letra N. Es decir, esto de aquí. Esta era mi incógnita ahora, ¿verdad? Obligatoriamente tenía que despejar N porque N era el valor que yo no tenía. Tenían monto, tenían capital, incluso ya me daba la tasa de interés, pero me pedía calcular el tiempo.
Y adicional a ello, había una variante en donde me decía que ese tiempo se ha expresado en años, meses y días. ¿Sí? Entonces, voy a hacer ahora unos 2 ejercicios bastante similares a los que estaban en el deber, con la única intención de que esto quede completamente claro. Como les digo, no es problema porque ustedes pueden despejar partiendo de la fórmula original cualquiera de las variables que necesite ser despejada. Aquí, para este caso, yo no podría poner raíz de n a cada lado y decir raíz de n a este lado. ¿Por qué? Porque si yo eliminaba esto con esto, estaba eliminando en realidad la variable que me interesaba y luego tendría que trabajar esto nuevamente con exponentes, perdón, con logaritmos, entonces iba a llegar exactamente a lo mismo. Aquí sí va a ser necesario que yo utilice la propiedad de los logaritmos. ¿Qué vamos a hacer entonces? Voy a aplicar logaritmos. Ya, a ver un segundo. Voy a aplicar logaritmos y voy a despejar primero esta variable que me está estorbando. Voy a decir entonces, m sobre c va a ser igual a 1 más i elevado a la n, ¿no es cierto? Comienzo a despejar, comienzo a sacar los valores de la incógnita que quiero. Y luego, como ya necesito despejar esto de aquí, lógicamente tendré que aplicar logaritmo a cada lado. A logaritmo de 1 más i elevado a la n, ¿no es cierto? Aplicando el logaritmo, yo consigo que este n se convierta en un producto, deja de ser exponente y viene a convertirse en Profe, se n. está cortando bastante la señal. ¿Se corta? A ver, Sí, Sí, bastante. se está cortando bastante. déjenme cambiarme de señal un ratito. Ya, probemos con esta. Por favor, me avisan de igual manera si es que se vuelve a cortar, ¿ya? ¿Con esta está mejor? Sí, parece que sí. Ya, probemos. Igual me avisan, por favor, para yo ver si es que voy jugando con la red que tengo aquí. Bien, entonces, aplicando propiedades de logaritmos, ya sabemos que el n que era antes de exponente hoy se convierte en producto. Por lo tanto, lo único que voy a tener aquí es un logaritmo de m sobre c. Esto es igual a n por logaritmo de 1 más i, ¿no es cierto? Y he despejado, en realidad solamente ya tengo que hacer una simple división porque ya tengo la letra n, que es la que me interesa, ya no como un exponente, sino como un producto. Ahora sí, es facilito, digo, voy a dejar solamente n y esto que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Por lo tanto, n va a ser igual a logaritmo de m sobre c dividido para el logaritmo de 1 más i. Y listo. Como ustedes tienen absolutamente todos estos datos, tienen monto, tienen capital, tienen interés, logaritmo es una simple expresión matemática, ya tengo entonces la fórmula para despejar la variable i, n, perdón. Sí, entonces, para los 2 ejercicios que me parece que eran 2, los que estaban en la tarea y les pedía calcular el tiempo, pues lógicamente solamente despejando n podíamos haberlo resuelto. 3 personas me escribieron, me consultaron, les dije que despejen la ecuación, me mandaron una captura para que yo vea si es que estaba bien despejado y correcto, pudieron hacer la tarea sin ningún problema. Sin embargo, considero que los ejercicios tampoco fueron muy complicados, por lo que la mayoría de ustedes, de lo que ya pude revisar, está bastante bien en cuanto a trabajo. ¿Sí? Hago exactamente lo mismo, pero con la fórmula cuando yo tengo que analizar una capitalización o la frecuencia de capitalización, ¿no es cierto? ¿Qué voy a hacer entonces? Simplemente realizar el mismo despeje, pasar C al otro lado, pero en cambio ustedes ven que ahora hay un producto acá arriba que es N por M.
Como mi variable es n, no me hago problema, nuevamente aplico logaritmo a cada lado y este n por m baja de ser un exponente y se convierte en un producto. ¿Qué hago ahora? Puedo dejarle de esta manera, es decir, n por m igual al logaritmo de m sobre c dividido para el logaritmo de 1 más i sobre m, y al final, cuando ya tenga esta respuesta, pues este m que está multiplicando pasa a dividir y listo. He despejado n sin mayor inconveniente. Entonces, para el formulario que ustedes están haciendo, ya tendrían dos nuevas fórmulas. Cuando me pide hacer un cálculo del tiempo, pues lógicamente tendré que colocar este valor de n, ¿no es cierto?, que tengo aquí, y este valor de n cuando es una frecuencia de capitalización. Y ya tendría las dos fórmulas para poder trabajar. Ahora bien, cuando yo hago, ¿no es cierto?, cuando yo ya aplico esta formulita, lo único que tenía que ir haciendo era tomando en consideración los datos que me dan para el ejemplo, y además, si ustedes recuerdan, aquí les dice que exprese en años, meses y días. Perfecto. Yo tengo aquí los datos que me da han sido monto, el capital y el interés. Ya tengo monto, capital y me piden n o el tiempo. Listo, solamente recuerdo la formulita que acabo de despejar y ahora digo n va a ser igual. La fórmula me decía logaritmo de m sobre c dividido, aquí no me habla de una frecuencia de capitalización, por lo tanto es la fórmula número 1, dividido para un logaritmo de 1 más i. Ya sé la fórmula, ahora solo reemplazo. No quisiera escribirles con rojo, sin embargo, el único color que me está dejando en este momento, no, ya se me activó. Permítame un segundo. Perfecto. Ahora sí. No se me activaba la opción de colores. Ahora, lo único que voy a hacer es reemplazar. ¿Por qué estoy usando este lápiz de aquí abajo de las propiedades de PowerPoint? Porque en el que tiene la herramienta Zoom, sí veían que me tocaba limpiar la pantalla. En cambio, con este, si ustedes regresan a las diapositivas anteriores, se van a encontrar ahí con mis apuntes. Entonces, voy a tratar más bien de ocupar esta herramienta para que ustedes cuando revisen la clase puedan ir viendo ya el contenido que se va a ir quedando ahí almacenado. No se me borra absolutamente nada de lo que yo vaya haciendo. ¿Sí? Entonces, voy a tratar de usar esta herramienta. Ahora, voy a reemplazar los valores. Y aquí lo único que debería poner es el logaritmo de. El valor de m me da el ejercicio y me dice que es 1500. Esto está dividido para 1000. Listo. Sobre logaritmo de 1 más 0.18. ¿No es cierto? Ya tengo entonces todos los datos. Hago el cálculo y esto me va a dar 2.449726 años, ¿no es cierto? Pero aquí quedaría ya la respuesta si es que en el enunciado no me pidiera que yo calcule en años, meses y días. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer cuando me toque hacer este tipo de cálculos? Lógicamente, lo que voy a hacer es un Una regla de análisis. tres. Perfecto, una regla de 3, o para que se me haga incluso más fácil, yo digo, n va a ser igual. La parte entera de esta respuesta es 2, ¿no es cierto? Entonces yo tengo y digo 2 años. Y ahora voy a tomar lo que me sobra, que sería, voy a poner más abajito, 0.449726 y le voy a multiplicar esto por 12. ¿Por qué 12? Porque son el valor en meses, ¿correcto? Esto multiplicado por 12 me da 5 acá abajo le voy a poner 5.3967 12. Esto sería meses. Voy a tomar nuevamente la parte entera y me da 5. Tengo 2 años, 5 meses. Y ahora este 0.396712
lo voy a multiplicar por 30 días que tiene un mes. ¿No es cierto? Esto me da entonces 11.90, 136 días. Este 9 le aproxima al 11, entonces yo pondría 2 años, 5 meses, 12 días aproximadamente. Y listo, ya estaría entonces mi respuesta colocada en el formato que me pide el ejercicio. ¿Sí? ¿Qué hice primero? Cuando me pide calcular el tiempo, lógicamente despejo n, reemplazo los datos que me dé el ejercicio y a la respuesta que obtenga, si me pide en años, meses y días, lógicamente tomo la parte entera, yo sé que esto ya son años, el valor decimal le multiplico por 12, ya tengo en meses, tomo la parte entera nuevamente y le coloco acá en la respuesta. Y la parte decimal que me sobra le multiplico por 30 y a ese resultado ya le coloco en el espacio que corresponde a días. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, algo que no haya quedado claro en cuanto a este ejercicio. Yo revisé las tareas y la mayoría tienen bien. Solamente hay unas 2 personas que no supieron expresarle esta partecita, ¿no? Todo esto hicieron, pero aquí se me equivocaron un poquito. Entonces, si es que todo está claro, podemos continuar. Podríamos avanzar al siguiente ejercicio. No sé si tienen dudas. No, profe. Bien, entonces, aquí aparece la fórmula que he utilizado. Aquí está el cálculo que he realizado y el valor de n que obtuve. La explicación de cómo estoy sacando el valor en años, meses y días. Y la respuesta que está colocada acá en la parte inferior con letrita azul, en donde ya me he expresado en años, meses y días que me pide el enunciado. Hay una variante en cuanto a este y también tenían ustedes en el deber un ejercicio parecido en donde ya se hablaba en cambio de una frecuencia o una capitalización, en este caso semestral, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay una frecuencia de capitalización, yo no me puedo olvidar del valor de M. ¿Sí? Por ahí encontré un ejercicio, hace todo el procedimiento, pero se olvida al final de multiplicar por M. ¿Ya? Entonces recuerden que la fórmula cuando yo tengo el I sobre M también multiplica aquí el M. Lógicamente, como esto es un cálculo matemático, cuando yo ya quiera despejar N, solamente este valor de M que está multiplicando pasa a dividir y listo. ¿Sí? O podría ponerle una variación y decir N va a ser igual al logaritmo de M sobre C dividido para logaritmo de 1 más I sobre M, y a todo esto yo le voy a multiplicar por 1 sobre M, que sería exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Con esta fórmula lo único que estoy haciendo es reemplazando de igual manera todos los datos que me dé el ejercicio, con la diferencia de que aquí el cálculo que yo debo hacer es el valor de n. Pero m sí me da, m es igual a 2 porque su capitalización es semestral. Cuando ya encuentre todo este valor de aquí, a ese valor tengo que dividirle para 2. Y listo, me va a dar entonces 4 años, 0.503234 será el valor decimal que deba considerar. Es decir, ya tengo aquí 4 años para mi respuesta. Luego multiplicaré el 0.503234 por 12. ¿Ya? Esto me va a dar 6.038808. 0.38808 meses, ¿no es cierto? Copio la parte entera que sería el 6 y digo ahora 6 meses y multiplico el 0.038808 por 30 días. Y me queda No hay. 1.16424. Correcto. Como no puedo aproximarle, perfecto, un día.
Aproximadamente, no siempre van a encontrar la palabrita aproximadamente, precisamente por este valorcito decimal que me está sobrando. Si es que fuera exactito el un día, listo, yo pongo 4 años, 6 meses, un día y se acabó. Pero se le acompaña con la palabra aproximadamente, es justo por los decimales que estoy dejando por fuera. ¿Sí? Entonces, lo que tiene que ver al cálculo del tiempo, aplico exactamente los mismos conceptos que hemos visto, reemplazo los valores y considero si en el enunciado me pide o no hacer un cálculo en años, meses y días para poder hacer las aplicaciones o los cálculos que acabamos de revisar. Bien, para verificar efectivamente que esto haya quedado claro, ahí están todos los pasos que acabo de hacer, uno por uno. Y van a hacer, por favor, en este momento ustedes este ejercicio y me van a decir cuál es el valor resultante para n. También me pide que exprese en años, meses y días, ¿no? Profe, buenas noches. Perdón, recién pude conectarme, estaba sin luz en la casa. No se preocupe, buenas noches, aún no tomamos lista. Estamos haciendo una Gracias. revisión solamente de lo que habíamos visto en la clase anterior. Había un ejercicio en la tarea que hablaba del cálculo del tiempo y lo que he hecho es explicarles el despeje que tenían que hacer de la variable n para calcular. Entonces llegamos a la Ya, formulita gracias. que está aquí y esa es la que estamos aplicando de acuerdo a los datos que me dé el ejercicio. Sí, ahora les he pedido que ustedes realicen este ejercicio para poder verificar que efectivamente el tema esté entendido por todos. ¿Sí? Ya, gracias. De nada. Lisan, disculpe, ¿le podría poner un ratito en la pantalla anterior? Sí, claro. ¿Esta o la anterior? Gracias. ¿Esta? No, la siguiente. ¿Esta? Esa, gracias. Ya. Profe, ¿le puede poner el ejercicio? Sí. Listo, ahí está. Perfecto, ya tengo una respuesta. 3 años, 4 meses y 28 días. A mí me salió 3 años, 5 meses, 0 días. Ya, No sé veamos. si también.
Perfecto, veamos. Ya, perfecto. Comparemos respuestas a ver a quién le coincidió, ¿ya? Entonces, voy a activar mi lapicito. Bien. Voy a sacar los datos primero. Aquí me está dando valores para el monto, valores para el capital y valores para la tasa de interés. El monto me dice, el capital me dice 2.500. El monto me dice 5.625, ¿ya? Y la tasa de interés del 24% anual, pero aquí me habla de una capitalización mensual, por lo tanto M es igual a 12. Primera parte. ¿Qué hago ahora? Reemplazo, yo sé que debo usar la fórmula N es igual al logaritmo de M sobre C dividido para logaritmo de 1 más I sobre M y todo esto multiplicado por 1 sobre M. Listo. Ahora voy a reemplazar todos los datos que yo tengo aquí. Me va a dar N igual al logaritmo de, aquí sería 5.625 dividido para 2.500. Esto de aquí sobre logaritmo de 1 más 0.24 dividido para 12 y 12. Y todo esto de aquí multiplicado por 1 sobre 12. ¿Correcto? Esto me va a dar N es igual. Aquí tendría. Me queda 3.14. No, 3.41. Déjenme borrar. Ya. Dice 3.41, 25, 53 años. ¿Todos llegaron a esta respuesta? Sí, Perfecto. ahí sí. Ya, Sí, correcto. profe. Profe. Sí, profe. Perfecto. Ahora entonces, voy a ir colocando acá a un ladito mi respuesta. Digo, N es igual. Tomo la parte entera. Sería 3 años. ¿Ya? Y ahora voy a multiplicar 0.412553 por 12. Y esto me da 4.95. Voy a ponerle más abajito. De este me quedaría 5 meses. 4.95, 0.63, 6. Tomo la parte entera y ahora digo 3 años, 4 meses. Y ahora esto sería igual. Pues no se le aproxima a eso. No, ahí sí hay que trabajarle este con todos ok. los decimales, correcto. Y multiplicándole por 30, ahí me va a salir 28.51908. Ahora sí, a este que ya es mi último, me fijo. Si el dígito de acá es mayor o igual a 5, listo, le aproximo. Entonces digo, 3 años, 4 meses, 29 días aproximadamente. ¿Por qué Ujú. aproximadamente? Porque estoy tomando estos valores y despreciando algunos, ¿no es cierto? Entonces, ahí estaría correctamente expresada la respuesta. Sí, hemos llegado aquí. Si es que ya no me pidieran el ejercicio expresar en forma de años, meses y días, este es mi valor o esta es mi respuesta para N. Salvo el caso que me diga, ahora sí, tomo la parte entera, la coloco acá. Los decimales sí, trabájenle en todos los que estén aquí. Es decir, de la respuesta que les da N, resten menos 3 y todos esos decimales multiplicado por 12. Les va a quedar este valor de acá.
Toman la parte entera, 4. Ahora sí, todos esos decimales que me quedan multiplicados por 30, ya al final, como ya no tengo nada más que aproximar, ahora sí la última respuesta le aproximo al dígito superior en caso que haya, ¿no? Si no, si hubiera sido un 28.3, le dejo como 28 días y listo. ¿Sí? Bien, entonces está entendido, todos han llegado a la misma respuesta y puedo asumir que se entiende por completo el cálculo del tiempo cuando me den como referencia los datos de monto y capital. Bien, continuamos entonces, ahí está el procedimiento resuelto para que ustedes lo puedan verificar. Solo me he olvidado de colocarles aquí la conversión que se hace para poner, pero como ya queda aquí, ya saben que es 3 años, 4 meses, 29 días. ¿Ya? Nos hicieron llegar ya el lápiz óptico, es una pizarrita en donde yo voy a poder escribir, ya no con el mouse como estoy haciendo ahorita y me salen unos números terriblemente chuecos, sino ya con el lápiz digital, solamente que ahorita no me pueden enviar porque yo vivo en La Tacunga y como está cerrado todo lo que es transportes interprovinciales, aún no me pueden enviar. Esperemos en estos días ya me llegue para que ustedes también, al momento que les vaya haciendo la explicación, no se vea tan chuecos los números que estoy colocando. Bien, entonces, ahora sí podemos continuar con el siguiente tema y me dice que necesito hablar del valor actual a interés compuesto o cálculo del capital. Aquí les había mencionado ya algo en la clase anterior. Permítanme revisar el chat. A ver qué me escribieron. Ah, ya, solo son las respuestas. Bien, entonces, en la semana anterior yo les había dicho que no confundan ustedes cuando vean la letra C, porque por lo general yo siempre digo que C es el capital, ¿no es cierto? Pero se van a encontrar ahora con ejercicios en donde me pide calcular el valor actual y efectivamente el valor actual también le identifica con la letra C. Entonces hay que tenerle un poquito de cuidado cuando hablemos sobre valor actual, ¿ya? El valor actual a interés compuesto es el valor de un documento, bien o deuda antes de la fecha de su vencimiento, considerando determinada tasa de interés. La expresión valor actual significa el valor de un pago futuro en una fecha determinada antes del vencimiento. Valor actual, valor en el momento presente de los beneficios o de los costos futuros actualizados al costo de oportunidad o de sustitución del capital. Esa es la parte teórica que ustedes van a encontrar cuando hablen acerca de valor actual. Pero, ¿qué es este valor actual? Para poder hacer el cálculo, yo necesitaré tener en consideración algunas cositas, ¿no? Van a ver ustedes ejercicios en donde les dé el valor nominal. El primer valor que inicio, que yo le puedo decir si es mi capital, tendrá de pronto un cálculo final a la fecha del vencimiento, es decir, necesitaré saber el monto y posiblemente me pidan que por aquí, por este intervalo, quieran que yo renegocie la deuda o cancele el valor. A ese valor intermedio le voy a llamar también con la letra C, pero este viene a ser el valor actual. ¿Ya? Siempre voy a tener que tener en cuenta la fórmula del monto. Yo de aquí voy a tener, si no me da el ejercicio el valor del monto, pues el primer paso será calcular M y luego, lógicamente, deberé despejar la letrita C para poder hacer el cálculo del valor nominal. ¿Ya? Ahora, si yo les pido hacer este despeje de la letra C, ustedes me dirían C va a ser igual a M sobre 1 más I elevado a la N, ¿verdad? Ese sería el despeje, ¿ya? Entonces puedo dejarle de esta manera o también se le encuentra en los libros como C igual a M multiplica a 1 más I elevado a la menos N. Y este le ponen como fórmula del valor actual. ¿Sí? Entonces se van a encontrar ustedes con ejercicios, con libros que manejan cualquiera de estas dos formulitas. La mayoría trabaja con esta de aquí, entonces mejor he considerado indicarles de dónde sale esta fórmula, que no es otra cosa que haciendo el despeje de C y subiéndole este denominador arriba, pero lógicamente con el signo menos en el exponente, ¿no es Se cierto? pudiera trabajar con cualquiera de las dos. Correcto, con cualquiera de las dos van a llegar exactamente a la misma respuesta. ¿Sí?
Bien, hago lo mismo para el valor de acá, es decir, cuando tengo capitalizaciones, ¿no es cierto? Frecuencia de capitalización. Despejo C y me voy a encontrar con que al momento que haga el despeje, esto va a ser igual a M, que multiplica a 1 más I sobre M elevado a la menos N por M, que sería exactamente lo mismo, pero ahora se considera el valor de M aquí y el valor de M acá. Y listo, ya tendría mi fórmula utilizada cuando me toque hacer el cálculo del valor actual. ¿Ya? Aquí les he colocado ya la fórmula despejada. La que está en negro es la que sale directo, la que está en azul, la más común, la que en la mayoría de libros lo utilizan. Por eso he considerado prudente colocarles las dos para que ustedes se sientan en la libertad de ver con cuál de ellos trabajan. ¿Sí? Luego de eso, existen también capitalizaciones continuas, ¿sí? ¿Qué significa? Que cuando ustedes vean ahí la palabrita con una frecuencia de capitalización continua, lógicamente ahí utilizaré esta formulita, C es igual a monto por E elevado a la menos I por N. Recuerden que E era una constante, era Euler y era un valor común, ¿no es cierto? Esto no puedo manejar todavía bien. Ya, esto es Euler y era una constante que tenía un valor de 2.7882, algo así. ¿Ya? Pero ustedes saben que en la calculadora es solamente presionar la letra E, colocar acá arribita el valor del exponente y recordar que aquí va a haber primerito un signo menos, luego colocarán la tasa de interés multiplicado por el tiempo y listo. Encontraremos entonces ejercicios con capitalización continua recordando esta formulita que acabo de colocar. Bien, ahora, si ustedes observan esta gráfica, aquí me aparece, cuando yo suscribo la deuda, es decir, la fecha de suscripción, lo que estoy haciendo es ingresando aquí el valor nominal, que vendría a ser el capital. Al finalizar todo este plazo que yo tengo para cancelar la deuda, lo que estoy haciendo a la fecha del vencimiento es ya cancelando un monto total, ¿no es cierto? Pero si en cualquiera de estos intervalos, estas rayitas de aquí se les conoce muchas veces como periodos, entonces en cualquiera de estos periodos yo quiero renegociar la deuda o pagar por anticipado la deuda antes de que se cumpla su fecha de vencimiento, aparece una fecha de negociación. Y aquí sí puedo hablar de valor actual, que como les digo, también se le representa con la letra C, pero ya nos vamos a dar cuenta porque efectivamente siempre menciona, calcule el valor actual o renegocie la deuda a 2 años antes de su vencimiento. Cositas así que nos permite darnos cuenta que lo que nos está pidiendo hacer es el cálculo del valor actual. Bien, ahora, como yo ya tengo, ¿no es cierto?, las fórmulas, lo único que tengo que hacer es tomar en consideración esto que me dice a continuación. El valor actual puede calcularse en cualquier fecha comprendida entre la fecha de suscripción y la fecha de vencimiento, lo que vimos en el cuadrito, según las condiciones en las que se establezca el cálculo. Puede haber dos casos generales y es lo que aparece en los ejercicios del libro. Cuando el documento no gana interés y el valor nominal coincide con el monto, es decir, me va a dar de pronto el valor del monto, o cuando el documento gana interés y se requiere calcular el monto. Pueden ser cualquiera de esos dos casos. Los vamos a ver ahorita en dos ejercicios diferentes. El primer caso en donde el monto está ahí, donde me dan la información completa, y el segundo donde requiera de pronto calcular el monto. Bien, ahora, observen lo que dice este ejercicio. Me dice, ¿cuál será el monto? ¿Cuál será el valor actual de un pagaré cuyo valor al vencimiento al final de 4 años es de $3,500, considerando una tasa de interés del 12% anual capitalizable semestralmente? ¿Sí? Aquí ya me está dando el valor final, es decir, me está dando el monto, ¿no es cierto? Me está dando un monto de 3,500. Yo ya tengo ese valor. Ya partiendo de ahí, me está dando el valor del monto. El siguiente dato que me da es la tasa de interés. Me dice que al final yo pagaré en 4 años, que es el tiempo en donde se cumple ese pagaré, y que su frecuencia de capitalización es de forma semestral.
Estos datos ya los tengo, es decir, me pide el valor actual. Yo sé que el valor actual es la letrita C. Y recuerdo la fórmula y me dice monto que multiplica a 1 más I elevado a la menos N. Como toda esta información yo la tengo, debo ver entonces que aquí también aparece una frecuencia de capitalización. Por lo tanto, yo deberé incluir esa letrita M también en la fórmula, ¿no es cierto? Y en este primer caso, es decir, cuando me decía, calcule el valor actual, pero me estaba dando el monto, es hacer un simple reemplazo matemático de los datos que me dé el ejercicio. Aquí, ¿qué tengo? Voy a tener un C igual, el monto que me da es 3.500 multiplicado por 1 más, la tasa de interés era del 0.12, dividido para M que era 2, y todo esto elevado a la menos 8, ¿no es cierto? Elevado a la menos 8. Esto me va a dar 2.195, C es igual a 2.195.94. ¿Ya? Ya tendría aquí el resultado de mi valor actual. Listo, no tengo que hacer absolutamente nada. Los ejercicios en donde solamente me pida calcular el valor actual y ya me dé el monto, es un reemplazo matemático directo y no tengo que hacer mayor cosa en este ejercicio. Pero en cambio, pueden haber variaciones en el ejercicio, es decir, en donde yo no conozca el monto y van a aparecer, no sé si antes de pasar, ¿quedó claro esta primera parte? ¿Qué es lo que hice? Sí, Profe, ¿y la otra gracias. fórmula cuándo Sí, la ocupamos? El que es C igual a M sobre 1 más I a la N. Aquí mismo, es decir, si es que usted quiere, se hace más fácil trabajar con la otra, yo digo C es igual a M dividido para 1 más I elevado a la N. ¿Qué tengo que hacer aquí? Si ustedes lo reemplazan, deberían poner 3.500 dividido para 1 más, aquí me falta la M, ¿no? M, porque es con frecuencia. 1 Ah, más, T es igual a N, ¿no es cierto? Ahí me confundí. correcto, sí, es Ah, porque ya, ok. siempre, correcto, en la fórmula por lo general aparece con N, pero N es el tiempo. ¿Sí? Entonces aparece Claro, como sí. T o aquí pude haberle puesto N, correcto, es lo mismo. Profe, igual siempre le vamos a poner con la frecuencia sobre M, si es que nos dan la Correcto, frecuencia. O correcto. siempre vamos a tener la frecuencia. Siempre que diga capitalizable. Si es que no me dice capitalizable, utilizaré la fórmula que es solamente 1 más I. Pero si es que habla de una frecuencia Ya. capitalizable, obligatoriamente debe aparecer el M. Entonces, si yo quiero trabajar con esta formulita, aquí deberé colocar esto sobre 2 y todo esto elevarle a la 8, positivo. ¿Sí? Por favor, hagan ustedes el cálculo y debería darme exactamente el mismo 2.195.94. Sí, profe, da lo mismo. Correcto. Como les decía, cualquiera de las dos es válida. Si ustedes se acostumbran más con esta primera fórmula, perfecto, lo ocupan así con valor positivo. Sin embargo, yo la verdad trabajo más con esta formulita que es la que maneja el libro. Sí, es más que todo por familiarizarnos de pronto, porque si ustedes ven en el libro y ven aquí con signo negativo, de pronto dicen, ¿de dónde sacó? De aquí mismo, solamente que le estoy subiendo al numerador y se hace el exponente negativo. Es lo único. Pero en el resultado me va a dar exactamente el mismo valor siempre. ¿Sí? Entonces, para esta primera parte, perfecto, solamente reemplacé datos y lo único que hice es calcular el valor actual. Ahora, va a existir una variación pequeñita en cuanto se refiere a algo, aquí está el cálculo, ¿no? Solamente les he colocado para que ustedes puedan comparar después. Va a haber una variación cuando me diga, ¿cuál es el valor actual de un documento cuyo valor nominal es de $5,000 a 6 años plazo con el 4% de interés anual, capitalizable semestralmente? Desde su suscripción si se vende 2 años antes de la fecha de vencimiento, considerando una tasa del 5% anual capitalizable semestralmente.
¿Qué me está dando aquí? El valor nominal, es decir, el valor inicial que nosotros sabemos que es el capital. Y si ustedes observan, al final yo no tengo el valor del monto. Por lo tanto, el primer paso que yo voy a tener que hacer es calcular este valor, ¿ya? Y luego me está pidiendo, calculo el monto y con esa variable M ya calculada, lógicamente al sustituir la fórmula de valor actual, yo tengo que considerar que esta C de aquí ya no es un capital, sino es el cálculo del valor actual que me está pidiendo el ejercicio. ¿Sí? Y me dice, cuyo valor nominal, y están los datos aquí, el tiempo final va a ser de 6 años, pero me dice que esta póliza o este documento se ha renegociado 2 años antes de la fecha de vencimiento, ¿no es cierto? Desde aquí hasta acá hay 2 años o un periodo de 2 años. Y me pide calcular este valor actual. El paso 1, el que ustedes siempre deberán hacer en ejercicios en donde no aparezca el valor del monto, va a ser precisamente calcular su monto, ¿sí? ¿Qué haré entonces? Calculo el monto utilizando la formulita y solamente voy a colocar aquí los datos que me dé el ejercicio. Sé que era mi capital, la tasa de interés inicial que era 4 y el tiempo que era 6 años. Pero como me decía que su capitalización era semestral, aparece entonces la variable M igual a 2, ¿sí? Con esos valores tomo la fórmula de monto, hago los reemplazos uno por uno. Si ven que aquí solamente estoy haciendo reemplazo de las ecuaciones, el valor de C, el valor de I, el valor de M, y aquí lógicamente tengo N por M. 6 por 2, 12. Calculo todo esto de aquí y ustedes van a obtener un monto de 6,341.20. Se acabó la primera parte. Es decir, yo aquí tengo que esto va a ser igual a 6,000, ya me olvidé, 341.20. Si yo dejara que este documento se renegocie a los 6 años, yo obtendría un valor final de 6,321.20. ¿Correcto? Ahora, con ese valor del monto, yo voy a utilizar ya la fórmula del valor actual, ¿ya? Porque me decía que, ahora voy a ponerles aquí al ladito, me decía que se calcule, decía, ¿no? El valor actual, que es lo mismo a decir la letrita C, coloco la fórmula, aquí no me acuerdo si hablaba, sí, se hablaba de capitalización también, sí, ¿no? Revisemos. Sí, capitalizable Sí, semestralmente. sí habla. Correcto, entonces deberé decir, para esta parte voy a tener ahora el valor del monto, yo sé que el monto va a ser 6,341.20. Aquí me daba que la tasa para el momento de la negociación cambiaba al 5%, entonces digo, el interés va a ser igual a 5%. ¿Y cuánto vale ahora el tiempo? 2 años. 2. Perfecto. 2 años. Correcto. Entonces, ahora T va a valer 2 y M también es 2 porque me dice que es capitalizable de igual manera semestralmente. Y con estos datos de aquí, lo único que tendría que hacer es utilizando la fórmula C igual a M que multiplica, o mejor le voy, bueno, pongámosle la fórmula. 1 más I sobre M elevado a la menos N por M, hacer el reemplazo. Tengo entonces que C va a ser igual al monto que ya calculé, 6,341.20, multiplicado por 1 más 0,05 dividido para 2. Y todo esto elevado a la 2 por 2, 4. Es decir, a la menos 4. Y me va a dar un valor actual de 5,747.81. Listen, se está cortando. ¿Se corta?
Sí. A ver, déjenme ver un segundito. Ya, esperemos que ahí se mejore un poquito. Ya, igual me avisan, por favor, si es que sigue con el mismo problema. Bien, regreso acá. Entonces, el cálculo del valor actual que me va a dar para este valor, para este ejercicio en donde me dice que la fecha de negociación va a ser 2 años antes, ha sido igual a 5,747.81. A ese valor tendríamos que llegar. Aquí lo único... Profe, ¿no es 5,744.81? A ver, Se háganle sigue cortando todavía. Y se corta peor, creo. ¿cierto? A ver, déjenme otra vez probar. No. Ya. Probemos con este y si se vuelve a cortar me avisan para cambiarme al plan de datos más bien. Profe, el valor creo que está mal. A mí me sale 5,744.81. A mí también sale 44 sale. igual. 5,744. 44. A ver, déjenme ver otra vezcita. Punto 81. Sí, correcto. Aquí entonces está mal calculado. Yo le he puesto 5,747. Voy a corregirle aquí, ¿ya? Un segundito. ¿Ya? Ahora, cuando ya tengo este valor, listo, se acabaría el ejercicio, ya tengo el cálculo. ¿Qué deben recordar ustedes cuando hacen el cálculo del valor actual? Solamente que siempre va a existir una fecha de negociación. Si es que no hay el monto, ustedes deberán calcular primero el monto y luego sacar el valor de C, considerando la nueva formulita que acabamos de ver para valor actual. Hacer enseguida el reemplazo y trabajar con el nuevo tiempo y lógicamente les va a dar también un nuevo valor de una tasa de interés para poder hacer el cálculo del valor actual, ¿sí? Yo les presento aquí este dato, aquí también sería bueno corregirles, yo le puse igual el 7. No se está Profe, compartiendo no la estamos pantalla. viendo la pantalla. Ay, no se ve. A ver, permítame. No. Me olvidé que me salí para cambiarme de red. Un segundito. Ya, ahí sí ven, ¿no es cierto? Ahí Ahí está. sí. Ya, correcto. Entonces, aquí sería de cambiarle este 7 por el 4, que es el valor erróneo que yo coloqué, ¿no? Todos verificaron, efectivamente, los datos son los mismos. Y al momento de hacer el calculito, aquí deberíamos tener un 4. ¿Sí? Bien, ahí tengo ya la primera parte, es decir, el ejercicio me pide solamente calcular el valor actual a la fecha de negociación y la respuesta sería el valor de C igual a 5,744.81. Listo hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no esté completamente claro? No, profe, No, todo está bien. No, listen. Correcto. Ahora, en cambio, en este mismo ejercicio, es decir, en el caso 2, cuando no existe un monto, sino a mí me toca primero calcular el monto, pueden encontrarse ustedes con algunas variedades, como por ejemplo el precio de un documento. ¿Sí? Cuando sucede eso de ahí, les dice, en el segundo caso, es decir, cuando no tengo el monto y yo debo primero calcular y luego calcular el valor actual, pueden darse a su vez 3 situaciones diferentes respecto a la compra-venta de un documento. La primera de ellas, cuando se negocia a la par, ¿ya?
me dice que la tasa de negociación es la misma que la tasa nominal. Ahí digo entonces que negocio a la par. Y el precio se mantiene sin variación. Negociación a la par, las dos tasas son iguales y el precio no varía. La segunda, cuando se negocia con premio, es decir, la tasa de negociación es menor que la tasa nominal y el precio sube. Y la tercera, cuando se negocia con castigo, así se llama, ¿no? Déjenme ver si le activo el lapicito que no sé dónde se me fue el puntero. Ya, por aquí está. La tercera, que es un negocio con castigo, en donde la tasa de negociación es mayor que la tasa nominal y por ende el precio baja. Son los tres casos que ustedes podrían encontrarse al momento de hacer una negociación de un documento, ¿ya? Por ejemplo, observen este ejercicio. Les dice, después de 2 años de la fecha de suscripción, se negocia un documento de $3,000 con vencimiento en 5 años y una tasa de interés del 2.1 anual, capitalizable semestralmente desde la suscripción. ¿Ya? Me dice, calcule su valor actual o precio en las siguientes alternativas. A, con una tasa del 1.8% anual, capitalizable trimestralmente. B, con una tasa del 2.1% anual, capitalizable semestralmente. Y C, con una tasa del 2.4% efectiva. Aquí, si yo comparo la tasa que me van a dar al inicio del ejercicio con cada una de ellas, yo ya puedo ir indicando qué tipo de negociación sería. Para esta de aquí, que es igual a la tasa de negociación con la tasa nominal, yo puedo decir entonces que aquí tendría una negociación a la par, ¿no es cierto? Aquí me decía, negociación a la par cuando las dos tasas son las mismas y el precio lógicamente debería darme el mismo. La primera, el literal A, cuando la tasa es menor, ¿no es cierto? ¿Cómo se llamaría la negociación que estoy haciendo? Con premio. Correcto, con premio. Cuando la tasa de negociación es menor que la nominal, el precio sube y se llama negociación con premio. Y para la otra, la de acá, cuando es en cambio mayor, se llama negociación con castigo. ¿Sí? Entonces, si voy haciendo esto, lo único que tendré que hacer es analizar primero los datos, ¿ya? Aquí me está dando una información, me dice que después de 2 años de la fecha de suscripción, se negocia un documento de $3,000 con vencimiento en 5 años, ¿sí? Esos $3,000 que me dice aquí, ¿qué valor será? Capital. Correcto, es el capital, ¿no es cierto? El tiempo que yo debo analizar es de 5 años. Recuerden que estoy en el caso 2, decía, en donde no tengo el monto. Primerito deberemos calcular el monto con toda esta información que nos está dando el ejercicio y adicional también me dice que es una capitalización semestral. Por lo tanto, cuando yo saque esa información, cuando yo calcule el monto, aquí en este gráfico que presenta, a mí ya me está dando el valor del monto. Voy a verificar que efectivamente sea este valor que me presenta el gráfico. Porque el ejercicio lo que me da es el valor del capital, el valor inicial de ese documento. ¿Cómo hago este cálculo? Solamente reemplazando con la fórmula del monto. Y los datos que me da el ejercicio. 3,000 como capital, 2.1 como tasa de interés, 5 porque son a 5 años y capitalizable de forma semestral. Reemplazo la formulita del monto, hago el cálculo de cada una de esas variables y me va a dar un monto de 3,330.30825, que si yo le comparo con el gráfico, efectivamente, ese es el valor del monto. Y ahora me dice que aquí hay un C igual a 3,155.62, ¿no es cierto? ¿Qué será ese? El valor actual. Perfecto. Correcto. A este valor actual, que también se le conoce con la letra C, yo debería llegar. Es decir, ese gráfico me está dando ya la solución, pero yo debo hacer el análisis para verificar si efectivamente a eso he llegado y cómo he llegado a esos valores. Ya tengo el monto, ¿no es cierto? Y ahora comienzo a hacer el análisis uno por uno.
La primera, respecto de la primera alternativa, me dice, para una tasa o una tasa de interés igual a 1.8% anual, capitalizando trimestralmente. ¿Ya? ¿Cuántos años tengo yo aquí? O cuál es el valor de T que yo debo considerar. ¿Por qué estará 3 ahí? Porque dice después de 2 años, entonces consideramos desde los 2 hasta los 5. Perfecto, correcto, exactamente así. Aquí está el gráfico. Me dice, después de 2 años quieren renegociar, pero desde aquí hasta el Faltan valor 3. de acá, faltan 3 años todavía. Faltan 3 años. Perfecto, por eso es que mi tiempo para este cálculo es de 3. Y aquí tengo que ir analizando. El monto ya lo calculamos, ¿no es cierto? Ya tenemos el monto. Me da el interés. Para cada uno de estos literales había un interés que iba variando y también hay una frecuencia de capitalización en cada uno de ellos. ¿Qué hago? Reemplazo con cada uno de los datos que acabo de colocar aquí en la fórmula del valor actual. El monto ya lo tengo, he reemplazado aquí y coloco 1 más I sobre M porque habla de una frecuencia de capitalización, lógicamente elevado a la menos N por M. Hago el reemplazo con los datos y obtengo un valor de 3.155.62. ¿Qué tipo de negociación era esta? Esta era con premio. Perfecto. Con premio porque el interés era, la tasa de interés era menor, ¿no es cierto? Menor. Correcto, se llama negociación con premio. ¿Ya? Luego hago el siguiente cálculo, es decir, reemplazo con la alternativa donde I es igual a 2.1% anual, capitalizado de forma semestral. ¿Ya? Tengo la tasa de interés, siguen siendo 3 años los que me faltan y el valor de M varía porque ahora la capitalización es diferente. Me dice que es 2. Por lo tanto, reemplazo, ahora tengo un valor de exponente de menos 6, que sería la multiplicación de estos dos valores, y tengo un valor actual de 3.127.9. ¿Eso de ahí qué es? A la par. Correcto, a la par, perfecto, a la par, ¿sí? Y por último, si multiplico por 2.4% efectivo, reemplazo la tasa de interés, pero aquí no aparece capitalización, ¿no es cierto? No me está hablando de una frecuencia de capitalización, por lo tanto tomo la primera formulita. ¿Se acuerdan de esta? Cuando no hay M, solamente reemplazo los valores que tengo ahí, hago el valor de 1 más 0.24 porque aquí es un 2.4%, sumo este valor, elevo a la menos 3, que sería el valor del tiempo, y ya calcularía la tasa, el valor actual, que en este caso se llama con negociación con castigo, ¿no es cierto? Es el precio más bajo de los 3. Y listo, yo puedo hacer cualquiera de estas variaciones, tener cualquiera de estas variaciones pequeñitas cuando me pida que calcule o vaya comparando varias alternativas relacionadas con el precio que voy a pagar por la negociación de ese documento. ¿Sí? Ahora, si ustedes han visto lo que hemos estado haciendo hasta ahora, siempre hemos hablado del valor de N o el valor de T, es decir, de los años en forma entera, ¿no es cierto? Siempre he hablado de 2 años, de 3 años, de 6 años, etc. ¿Qué pasa si es que el valor de N es un número fraccionario? ¿Sí? ¿Se acuerdan que vimos Igual algo? se le divide la fracción, se le suma. Perfecto. Bastante parecido a lo que vimos en la clase anterior. Ahora puedo tener un valor actual con tiempo fraccionario. Y si ustedes recuerdan el procedimiento que hicimos hace algunas clases, se va a hacer bastante parecido a la formulita que les voy a presentar a continuación. Cuando yo hablo de un valor con tiempo fraccionario, la fórmula sigue siendo, ¿no es cierto? Mi valor actual va a tener como fórmula la misma, pero esta fórmula la voy a utilizar cuando en el enunciado no me diga calcule por el método tal, porque esta se emplea para la forma matemática o exacta. Pero si ustedes se encuentran en el ejercicio que les diga, calcule por la fórmula matemática y por la forma práctica, ahí sí tendré que considerar esta nueva formulita que aparece acá. Si ustedes observan,
esta primera parte es exactamente la misma, pero estoy multiplicando por 1 más y está multiplicado por el tiempo parcial. Sí, es decir, la parte decimal del valor de n por m, como habíamos hecho en algunos ejercicios anteriores. ¿Se acuerdan para esos ejercicios en donde yo tenía n por m y ese n por m, por ejemplo, me daba 13.9? Yo multiplicaba como el valor de exponente, este de aquí, la parte entera, y el valor del decimal multiplicaba aquí. Lo mismo voy a hacer. ¿Qué es la variación que tiene? Que ahora esta partecita está elevado a la menos 1. ¿Sí? El asterisco que aparece aquí es solamente para saber que este análisis se lo saca considerando el interés compuesto. ¿Sí? ¿Qué hago entonces? Cuando ustedes tengan un ejercicio en donde primero el tiempo sea en forma fraccionaria y además les pida calcular por los dos métodos, tanto matemático como comercial o práctico, voy a utilizar la variación que aparece en esta formulita. No es difícil, es el mismo reemplazo, lo único que cambia es esta multiplicación aquí, nada más. ¿Qué era P? La parte entera. Este TP es la parte o el tiempo parcial. ¿Ya? Ustedes en la fórmula en el libro le van a encontrar como 1 más I por T elevado a la menos 1. Pero en realidad muchas veces se confunden y aquí vuelven a poner el tiempo entero. Por eso yo siempre les pongo al lado un TP para que ustedes sepan que es el tiempo parcial o TD, tiempo en decimales, como yo quiera recordar mejor a la formulita para saber que el valor que viene acá es la parte fraccionaria que me está sobrando de este n por m. A eso hace referencia. ¿Sí? Entonces, si a mí me dan un ejemplo parecido a este de aquí, miren lo que me dice. El valor de un documento al final de 7 años es igual a $3,400. Queremos calcular su valor actual luego de transcurrido 3 años y 4 meses. Ahí ya comencé, ¿no es cierto? Aquí me está hablando de un año en fracciones, no es un año exacto, ¿ya? Luego de transcurrido 3 años, 4 meses de la fecha de suscripción, considerando una tasa de interés del 14% capitalizable semestralmente, utilice la forma matemática y la comercial. Así se van a encontrar con los ejercicios de datos con tiempo en forma fraccionaria y que además les va a mencionar que hagan el cálculo tanto en forma matemática como en forma comercial. Ahí necesitaremos entonces aplicar estos conceptos que acabamos de ver ahorita para poder hacer los reemplazos. Ahora, ¿qué tienen que tener aquí en consideración? Que es mejor trabajar los años en forma de meses y al final, cuando ya hagan la resta en forma de meses, convertirlo nuevamente a años, para que se haga un poquito más sencillo el cálculo. Miren, por ejemplo, yo digo, por la forma matemática, los datos que me dé el ejercicio son monto 3,400, ¿no es cierto? La cantidad de años es 7, ¿sí? Y, ¿qué más me está dando? Y el interés que me dice el 14% y la frecuencia de capitalización semestral. Ahora, 7 años son al final cuando ha pagado el total de su valor. Pero ahora me dice que yo calcule esos 3 años, 4 meses que han transcurrido, ¿no es cierto? Después de esa fecha que ha transcurrido, quiere saber cuál es el valor que debo pagar. Ahora, lógicamente yo tendré que restar desde estos 7 años, que era el total de la deuda, los 3 años que han transcurrido. ¿Sí? Profe, no se No le escucha, se escuchamos nada No un rato. escuchamos nada. ¿Se cortó? Sí, un ratito, pero ahorita creo que sí lo escuchamos bien. ¿Sí? Ya, igual me avisan, ¿no? No hay problema. Yo repito, pero me avisan para que no se vaya a ir la idea de esto. Bien, decía que en esta parte me está dando el valor del monto al final a los 7 años, pero que quiere saber el valor del documento luego de haber transcurrido 3 años, 4 meses. Un segundito, ¿ya? ¿Qué voy a tener que hacer? De estos 7 años, ¿qué es el valor? ¿Se cortó otra vez? Profe, sí, no le escuchamos nada. Se está cortando. Ya, espérenme un segundo. Déjenme cambiar de red.
Ya. Ahorita me cambié, por favor, igual me avisan, ¿ya? Ya no. Ya. Ahí, ¿está bien ahí? ¿Ahí se me escucha? Parece que sí. Ya, probemos. Igual Sí. avísenme. Me avisan, por favor. Ya, entonces, para este Ok. ejercicio, primero, ya nos damos cuenta que estoy hablando de un tiempo en años fraccionarios, porque aquí dice 3 años, 4 meses, ¿correcto? Ahora, al final, ¿no es cierto? El valor del monto final a los 7 años va a ser de 3,400. Pero yo estos 7 años deberé restarle los 3 años, 4 meses. ¿Cómo voy a hacer eso? Es recomendable que ustedes trabajen en meses los 7 años y en meses los 3 años, 4 meses para saber el valor total que me queda. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer? Voy a cambiar la diapositiva y saco los datos. Los datos que me dan dice, el monto 3,400, la tasa de interés es igual a 14%, el M es igual a 2 porque era de forma semestral y aquí me da el dato de T igual a 3,6667. Y ahora la pregunta es, ¿cómo conseguí ese valor? El ejercicio me decía que al final de 7 años, ¿no es cierto? Entonces, a estos 7 años yo le voy a convertir primerito en meses. Significa que deberé multiplicar 7 por 12 y me va a dar como resultado 84 meses, ¿correcto? Perfecto. Sí. Luego me da 3 años, 4 meses. Tengo 3 años, 4 meses. Los 3 años por 12 sería 36. 36 más los 4 meses, esto me daría 40 meses, ¿correcto? ¿Sí? Ajá. Ahora, voy a restar, ¿ya? Resto y me quedará aquí como resultado 44 meses. Pero como ustedes recordarán, el tiempo siempre estaba dado en años, ¿no es cierto? Por lo tanto, Dividido para 2. perfecto. A estos 44 meses que acabo de calcular, los voy a dividir para 12. Y esto me va a dar como resultado 3,6667, que sería el dato que yo he colocado en el tiempo, es decir, 3,6667 años. Listo. Ahora sí ya tengo en forma fraccionaria, no hay problema que esté colocado como un decimal, porque recuerden que luego yo tomaré la parte que necesiten decimal para hacer el reemplazo en la formulita. ¿Sí? Hasta aquí esta primera parte está clara. Sí, profe. Perfecto. Correcto. Entonces, aquí está el cálculo que yo les he hecho para que ustedes lo revisen y se entienda mejor, no en mis garabatos, pero ahí está más visible. Tengo entonces que el tiempo con el que voy a trabajar para este cálculo va a ser de 3,6667 años. Ahora, voy a tomar mi fórmula, ¿no es cierto? El valor, estoy haciendo ahorita mi forma matemática. Para esta forma matemática, ustedes deben decir, aquí es directo. Yo digo C es igual a M que multiplica a 1 más I sobre M elevado a la N por M. Negativo, ¿no es cierto? ¿Qué tengo aquí? Tengo entonces que C va a ser igual. Mi monto era 3,400. Esto multiplicado por 1 más el interés que era 0,14 dividido para 2 y todo esto elevado a la. Multiplico n por m, esto me da 7,3332. menos 7,3333, ¿no es cierto? Listo. Ajá. ¿Qué tengo aquí? Esta es mi forma matemática, que es lo que hemos hecho hasta ahora, y la respuesta que me da este ejercicio me dice 2070,14. $2070.14, ¿sí? Correcto. Ese es mi valor en mi forma matemática, lo que hemos hecho hasta ahora. Pero la diferencia cuando tengo que hacer la forma comercial es que ahora a este N por M, ¿no es cierto? Yo le puedo poner aquí como dato, aquí adicional, digo N por M ha sido igual a 7,33.
33, 33. Cuando yo tenga que hacer, en cambio, el cálculo en la forma práctica o comercial, yo diré n por m, la parte entera es 7, y donde corresponda hacerle la parte parcial o la parte decimal, deberé poner 0.3333. ¿Sí? Eso es lo único que va a variar. Entonces, ahí está el cálculo que hicimos ahorita en forma matemática, solamente el reemplazo en la funcioncita y el valor que me dio de 2073. La variación con la anterior es ahora. De los mismos datos que yo tenía, ahora mi tiempo me dice que n por m multiplicando el valor de la frecuencia por este tiempo se convirtió en 7.3333. La parte entera, 7, es lo que viene aquí. O sea, medicinas, y se va a trabajar ¿Sí? en la farmacia. No, pues igual en la farmacia están trabajando la mitad del equipo, la otra mitad está de vacaciones y están fuertes ya con suspensión laboral sin pago. Pero ¿y usted por qué no le mandaron la farmacia? No, pues esto, es que ahí son las chicas. Espérenme un segundito. Alguien habla. Sí. Ahorita lleva Correcto. Bien. Entonces, Perdón. la parte entera del n por m es lo que se coloca aquí. Sí, aquí les he colocado las dos variaciones. La fórmula 1 que les coloqué hace un momentito hace referencia cuando el valor del interés no tiene frecuencia de capitalización. Pero si existiera, como en este caso, una frecuencia de capitalización, igualito que lo anterior, aumenta solamente el valor de m, tanto aquí como aquí. Y esto no cambia, ¿no? Esto es lo mismo. El valor de m aparece acá. ¿Sí? Entonces, esa variación para cuando tengan una frecuencia de capitalización. ¿Qué debemos tener en cuenta aquí? Para la forma práctica, que el valor entero, al multiplicar n por m, el valor entero yo coloco aquí y esta partecita decimal es la que yo coloco acá. ¿Sí? Si hago el reemplazo, miren, tengo monto 3.400 que multiplica a 1 más. La tasa de interés era 0.14 dividido para la frecuencia que era 2 y elevado a la menos 7. Solamente la parte entera. Multiplicado por, multiplicado por 1 más i sobre m por la parte que me sobró, la parte decimal, lo que yo no tomé hace un momento. ¿En qué se convierte? En 1 más 0.14 para 2 por 0.3333. Aquí deben recordar que primero deberán hacer la multiplicación, a este resultado sumarle 1 y a todo ese resultado elevarle a la menos 1. ¿Sí? Profe, perdón que le interrumpa. En la primera parte que es elevado a la menos n por m, ahí ponemos solo la parte entera. Correcto, solo la parte entera que sería el 7. Y acá en esta parte o en este tiempo parcial, la parte decimal que yo dejé al momento que quité el 7. Ese 0.3333. Ese valor viene aquí. ¿Sí? Ahora, lo único que voy a hacer es multiplicar. Voy a descargarme algo nuevo. ¡Lucho, te he comido! Sí. Para eliminar los otros juegos. ¿Qué digo? Para eliminar WhatsApp. Alguien habla. Alguien va a eliminar un juego. Bien, entonces, lo que sí hay que tener cuidado es cuando ustedes trabajan esta parte, que es lo que casi siempre se equivocan, ¿no? Me suman primero, hacen 0.14 dividido para 2, suman más 1 y luego multiplican. Siempre multiplicaciones y divisiones, luego sumas y restas. Hacen esta operación, elevan a la menos 1 y les va a dar un resultado como este de aquí. A este valor lo multiplican por el resultado que me dio de todo esto, que fue este valor de aquí, y todo eso por el 3.400 y les va a dar un valor actual de 2.069.076. A ese valor deberíamos llegar ahora con la forma práctica. ¿Sí? Entonces se van a encontrar con ejercicios que, a más de que les está dando un valor en tiempo con fracciones, es decir, un valor decimal en tiempo, les va a pedir que ustedes hagan el cálculo tanto de la forma práctica como de la forma comercial. Para eso hay que recordar estas dos formulitas nuevas que acabamos de ver para que no tengan inconveniente al momento de hacer los reemplazos.
¿Sí? ¿Quedó claro hasta aquí? Sí, sí, profe. Perfecto. Veamos entonces cómo les va a ustedes con el siguiente ejercicio y es ese que está colocado ahí. Hermano también es muy fuerte. El hermano va a ser primero. Ahí se... Ya, ponemos los últimos ingredientes. Comienza a oler horrible y era el mango que se tira un pedo. Se le atoró el pedo en los ojos. Están... ¿Ves? Huele, huele. Debe oler aquí.
¿Cómo nos va? ¿Alguien sacó ya el monto? Sí, profe. ¿Cuánto les dio? 6.148,76. Perfecto, correcto, es correcto. Ujú. Sí, Veamos. eso. Perfecto, vamos verificando entonces. Ahí están los datos, ¿no? Lo que me da el ejercicio son el capital, el interés del 12%, la frecuencia de capitalización que es 2 por ser semestral y el tiempo de 6.75. ¿De dónde saqué eso? De los 6 años y 9 meses. 9 dividido para 12, 0,75 más 6, 6,75. Reemplazan en la formulita del monto y les va a dar un valor de monto de 6.148,76. Correcto, hasta aquí. Para el siguiente punto, para el cálculo del valor actual, luego de haber transcurrido, me dice 3 años y 3 meses, ¿no es cierto? Aquí además no me está dando una frecuencia de capitalización, sino me dice que es el 11.14% efectivo. Es decir, divido 1 para 4, le sumo 11 y ya tengo mi tasa de interés. Como el tiempo en años desde 3.3 meses, 3 años, 3 meses, tienen que hacer la resta del total de 6 años, 9 meses, y les va a dar un tiempo de ¿cuánto? 3 años, 6 meses. 6 meses, ajá. 3 años, Son 3,6 meses. 6 meses, 3,6, ¿correcto? ajá. No 3,6, 3 años, 6 meses es correcto, o lo mismo a decir 3.5 años, ¿no es cierto? Ujú. ¿Sí? Perfecto, ahí estamos bien. Entonces tengo efectivamente 6 años, 9 meses equivale a 81 meses, 3 años, 3 meses equivale a 39 meses, la resta de los dos, 42 meses dividido para 12, 3.5 años. ¿Correcto? Tengo entonces el tiempo, que va a ser 3.5 años, tengo la tasa de interés que era de 11,25, es decir, 11.25, y el monto que acabo de calcular. ¿Correcto? Para el primer método, para el método matemático, ¿cuál fue el valor que obtuvieron para el valor actual? 4.233,87. Perfecto, es Sí. correcto. ¿Sí? Ahí está, ¿no? Método matemático es reemplazar la fórmula que acabábamos de ver. Aquí no hay una frecuencia de capitalización, por eso es la fórmula número 1. Reemplazan cada una de esas variables y listo, tienen el valor actual de 4.233,86,63. Y para el siguiente, el método práctico, ¿cuánto le salió el valor actual? 4.227,86. Ya, aquí yo tengo un error, no sé en dónde multipliqué mal. Verifiquemos. Utilizo la fórmula, multiplico por el 0,5 que me queda y aquí hay un número de más, creo. A ver, déjeme Ajá. hacer la multiplicación. Un segundito. A ver, voy a activar mi calculadora. Un segundo. Voy a combinar nuevamente. Ya. Aquí me está dando 4.000. No, aquí está mal. A ver, déjeme multiplicar a mí. Tengo entonces. Cami, ¿dónde te llevaste mi cálculo? Préstame. Verifiquemos. Y el primer valor está correcto. Luego tengo 1.11125. Esto está elevado a la menos 3 y me da 0.726273. Es correcto. Luego digo 0.1125 por 0.5 y esto más 1 elevado a la menos 1 me da 0.946746, es correcto. Ahora, este valor multiplicado por 0.726273 y multiplicado por 6.148,7553. Aquí está mal, yo he puesto mal aquí. Aquí es 4.200
a mí me da 4.227.8521. ¿Ahí estaría correcto? ¿Sí? De pronto variaciones en los decimales nada más, pero esa sería la respuesta. No sé qué aplasté, pero he colocado mal la respuesta. Correcto. Entonces está comprendido, han entendido de forma perfecta cómo hacer el análisis, si es que me pide de forma matemática, si es que el análisis quiere que lo haga en forma práctica, y lo único que tendré que ir haciendo es el análisis en cuanto a los tiempos que va a variar cuando me soliciten hacer el pago de un valor actual. ¿Sí? Me toca ver lo que es ecuaciones de valor en interés compuesto. Sin embargo, todo este tema lo voy a dejar para la siguiente clase para no interrumpir la clase y dejarle el tema a medias. Voy a hacer una variación en la tarea, es decir, voy a quitar los ejercicios relacionados con este tema para que no se saturen tampoco de ejercicios ni de tantas fórmulas que vayan viendo y se vaya comprendiendo cada una de las clases con ejercicios relacionados a lo que hemos visto en la clase y con eso tengan ustedes mayor oportunidad para ir refrescando los conocimientos y en la siguiente clase, todavía nos queda tiempo, en la siguiente clase veríamos ecuaciones de valor en interés compuesto y el tema que queda aún pendiente. Y para la semana 7, como les decía hace un momento, hacer en cambio el refuerzo, es decir, yo voy a preparar un taller bastante idéntico a como iría el examen, es decir, contendrá ejercicios desde la unidad 1 hasta la unidad 6 o la semana 1 hasta la semana 6, preguntas tanto teóricas como prácticas, es decir, voy a hacer de cuenta que les estoy tomando ya el examen, pero con la diferencia de que lo iremos resolviendo de forma conjunta para que cualquier duda que pueda existir la solventemos en clase y luego en la semana 8 ustedes estén completamente listos para rendir la evaluación, ¿sí? Voy a tomarles lista y tengo aquí Castillo María Fernanda. Presente, profe. Cóndor Gustavo. Presente, profe. Correcto. Cordero María Emilia. Presente, profe. Cruz Cintia. Correcto. Garzón Caterine. Presente, profe. Guerrero Paola. Presente, profe. Herrera Andrea. Presente, profe. Rosero Carlos. Presente. Rubio David. Presente, querida profesora. Vázquez Andrés. Presente. Vélez Javier. Alvear Michelle. Alvear Michelle. Alvear. ¿No? Ambas Mónica. Presente, profe. Barreto Yajaira. Presente. Briones Angie. Presente, profe. Collago Caterine. Presente. Cruz Nicole. Presente. Guadamud Daniela. Presente, correcto. Guerrero Michelle. Presente, profe. Ochoa Lady. Correcto. Salazar Araceli. Presente, profe. Correcto. Y me parece que se integraba el día de hoy una compañera nueva, ¿verdad? La señorita Cajamarca está presente. Sí, presente, profe. Perfecto. Listo, yo ya le incluyo en el listado. Profe. Sí. Me indica la compañera Carolina Alvear que no puede ingresarse nuevamente a la plataforma que le votó. Ya. No hay problema. Por favor. Perfecto. Ya, profe, gracias. Listo. Bien, chicos, entonces esto sería todo por esta clase. Nos veríamos la semana 6. Voy a modificar la actividad para que no hagan ejercicios del tema que aún no hemos visto y nos quedaríamos hasta ahí en esta clase. Ya solamente falta 15 minutitos, pero para que ustedes puedan tranquilamente retirarse ya, ¿sí? Si no hay alguna otra inquietud, entonces perfecto, daríamos por terminada la clase y nos veríamos en la siguiente semana. ¿Sí? Gracias, profe. Buenas noches. Gracias. Una buena noche. Bien.
Gracias, profe. Gracias también. Gracias, profe. Gracias, chicos. Hasta mañana. Ya acabaste.